Entonces yo siento que la iglesia hoy en día no está en ese punto, que estábamos antes como que eras como la perfección, ¿no? Yo siento que no. Siento que el que quiera sentirse así es porque tiene una mochila de muchas cosas detrás. Y creo que la diferencia de tu caminar en la fe y en las crisis es si para ti Jesús es tu Señor o es tu Maestro. Es algo que el Señor me ha venido hablando, que todo el mundo tiene un precio. Bueno, bienvenidos a otro episodio de este podcast Vida Sin Filtro. Y estamos en esta temporada donde hablamos de Mi Fe También Llora. Y tenemos un invitado súper especial que consideramos amigo de muchos años. Lo hemos disfrutado cantando, predicando y siempre nos ha bendecido. Y tenemos el privilegio de tener con nosotros nada más y nada menos que a Quique Pavón. Así que, Quique... Los aplausos fakes de podcast, por favor, gracias. Preséntate, cuéntanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tal? Bueno, yo me llamo Enrique Pavón Castro en realidad, pero Enrique, como siempre lo digo, es nombre de torero, me llaman Quique. Tengo ahora mismo, cuando se graba este podcast, 38 años. Y bien, joven. Estoy casado, tengo un niño de 1 año y medio, un poquito menos. ¿Qué más digo? Nada, poco más. Muy bien, muy bien. Lo primero, gracias por aceptar la invitación, que yo sé que tiempo justito, estás moviéndote bastante y sé que vienen cositas por ahí que estás grabando y cosas nuevas, así que estamos esperando y expectantes que saque nueva música. La necesitamos, nuestro podcast necesita, nuestro Spotify necesita nueva música urgente. Entonces, bueno, hoy ha salido un EP, tío, justo además. ¿Hoy? Sí, pero son canciones... Bueno, hay una nueva, son canciones antiguas mías. Es una canción de cada disco que se llama De dónde vengo el LP y es una de los 4 discos que he escrito. Yo tengo más, pero solo escogí de los 4 que yo he escrito. Una de cada y una nueva. Pero bueno, creo que no es el tipo de playlist que vas a querer para tu podcast, así que no pasa nada. No, pero igual... Es muy tranqui, es cuerda, piano, todo bien. Igual es música nueva, todo suma, así que ya pueden ir buscando a... Pero bueno, la música nueva viene pronto. Que... Como dicen todos los músicos, que es mentira, pero se vienen cositas. Se vienen cositas. Quique, gracias por aceptar la invitación y quiero ir rápido al grano. O sea, este podcast obviamente, como tiene el nombre de Vida Sin Filtro, la idea es que tú puedas aquí hablar abiertamente. Si ya al final te arrepientes... Que nos funen. Sí, que nos funen. No, yo no me arrepiento. Ah, vale, bien. Si a eso nos dice, oye, por favor, corta esa parte. Si no, guay, ahí, todo el lío. Lo primero que quiero preguntarte es si has tenido alguna vez una crisis de fe. Sabiendo que obviamente, por lo que entiendo, creciste en la iglesia, has tenido toda tu vida conectada con entorno cristiano, por lo menos con un background de fe. Si has tenido en el trayecto de tu vida alguna crisis de fe. Bueno, yo que soy de la opinión de que el que no ha tenido una crisis de fe es porque no tiene fe. Punto número 1. Es decir, dudar de todo lo que crees y de todo lo que haces es parte de la vida. Y claro que las he tenido. Ahora, no todas las crisis de fe son... vida o muerte, vamos a llamarle. Es decir, hay veces que uno tiene crisis de fe de la existencia de Dios, o puedes tener crisis de fe de si realmente vale la pena el esfuerzo o el camino que estás tomando en la vida. No porque no creas en Dios, no porque no creas que es bueno, sino porque quizás te cuestionas si realmente la inversión de tu tiempo, la inversión de tu vida o esas decisiones que van a veces en contra de lo que te gustaría hacer. Y no todo, vuelvo a hacer un inciso en esto, y no todo es pecado sí, pecado no, sino que hay veces que uno hace cosas que son buenas las dos y escoges la que menos te beneficia por los principios que tienes. Entonces, claro que tengo crisis y más seguido de lo que piensan. O sea, porque al final creo que todo el tiempo hacer morir tu voluntad requiere una pelea interna. O sea, no creo que hacer morir tu voluntad sea algo sencillo. La Biblia nos enseña el sacrificio. Siempre digo que los sacrificios, no he visto un solo sacrificio en el que la víctima vaya contenta. Ni siquiera los de la Biblia, porque Jesús decía, si puede ser, pase de mí esta copa. Incluso las palomitas esas que mataban en el templo las tenían que encerrar en ¿cómo se llama? En jaulitas, porque si no se iban. Entonces creo que con nosotros es igual. O sea, creo que cuando yo tengo que tomar una buena decisión siempre hay una pelea interna mía. Te pongo ejemplos de alguien que me trata con desprecio y yo tengo una pelea de
querer imponer mi currículum en la vida como para tal, o callarme y dejar que el Señor me defienda, ¿no? De detalles de esos todo el tiempo. ¿Y crees, por ejemplo, hablando de estas crisis que no tienen tanto que ver como todo con pecado o no pecado, sino, por ejemplo, con los resultados, porque decías tú muchas veces, los resultados que uno espera después de paso tanto tiempo haciendo esto, estoy sirviendo a Dios y oro... Es que yo creo que para los cristianos esas son las peleas más comunes. Y después siento que no recibo como que la recompensa, ¿no? Exactamente. O que lo que yo creo que debería de recibir, no lo estoy recibiendo. O en el momento en el que yo creo que lo tengo que recibir. Que esa es otra, ¿no? O sea, como que también nosotros tenemos... para mí, lo que te decía, creo que las luchas de fe más grandes de un cristiano no son tan trascendentales como uno piensa. Creo que cuando uno es adolescente sí, porque estás como viendo qué vida quieres tomar, claro, y si quiero vivir una vida completamente alejada de los principios del Señor o no. Le pasa mucho a las personas que han crecido dentro de la iglesia, que yo tenía esa sensación, ¿no? Yo no pude elegir, eligieron por mí. Y digo, ¿qué quiero en la vida? Pero luego cuando decides tomar el camino de la fe, en el camino de la fe hay un montón de momentos en los que las cosas que tú haces no tienen el resultado que esperabas. Y ahí es donde tú te planteas si realmente quieres seguir, no solamente siguiendo a Jesús, sino siendo honesto todo el tiempo en tus decisiones, porque no estás viendo el resultado que esperabas. Y ahí es donde yo creo que nosotros tenemos todo el tiempo que tomar decisiones. ¿Y te has visto, por ejemplo, en algún momento de esas crisis? ¿Puedes hablar, por ejemplo, de algún momento donde había un Quique roto, pero que se sentía como obligado a mostrarse fuerte? ¿Puedes darnos como un contexto donde alguna vez te sentiste así? O sea, donde sí, te sentiste la presión de tengo que comportarme aunque dentro estoy como que... No, y siempre me comporto. Es decir, yo sí que tengo en mi caso, que hace mucho tiempo soy figura pública, hay algo que sí que en la madurez he aceptado, y es que no puedo descargar en otros mis frustraciones y muchas veces ni siquiera mis procesos. Y la gente dice, eso puede ser falso de tu parte, y no lo es. Es decir, tú eres padre, o sea, tú puedes tener un problema con tu mujer y tú no descargas en tus hijos algo que a lo mejor luego se arregla y a ellos les dejas con una marca por mucho tiempo. En mi caso, siendo una figura pública o pastor, hay cosas que si yo no aprendo a llevarlas en el lugar correcto, le puedo dejar una marca que luego yo, por ejemplo, me puedo arreglar o se me puede pasar, y esa persona se queda con una imagen o con algo que le puede hacer más daño que bien. Con lo cual lo he hecho muchas veces y lo seguiré haciendo. Hay veces que estás frustrado por 1000 cosas y estás tomándote fotos sonriendo y ni se me pasa por la cabeza tratar mal a alguien o ponerle mala cara, aunque alguna vez lo habré hecho queriendo sin querer, ¿no? No sé. Pero pienso que ahí todos tenemos que tener una madurez de arreglarlo en el lugar correcto. Que esto es uno de los errores más grandes que hay en la vida. Casi siempre explotas donde no era. Explotas correcto. Con un... Entonces, sí, lo hago todo el tiempo. O sea, no... Las luchas las puedo llegar a enseñar en el lugar que yo considere que es un lugar para hacerlo. Y lo haría si considero que hay un beneficio para el que escucha. Wow. Qué bueno. ¿Y qué consejos, por ejemplo, le darías tú a alguien que hoy en día, por ejemplo, puede ser que sean sus primeros pasos, que está acercándose a la iglesia, lleva poco tiempo, o todo lo contrario, que lleva toda la vida, pero porque esta frase o esta conversación la he escuchado algunas que otra vez, ya varias veces, y es que muchas veces no encuentran dentro de la iglesia lugares seguros, personas seguras, donde, por ejemplo, explotar, o donde decir... Esto es lo que siento real 100%. O sea, ¿qué consejos darías para saber o identificar cuál es el momento, quién es la persona o cuál es el contexto? Que no me lo creo. O sea, no me creo que no encuentres una persona. Creo que es la excusa que ponemos para no exponernos, porque siempre digo eso. Si tú tuvieses que recibir a un amigo tuyo que está en un problema salvaje, nunca lo harías desde el juicio. O sea, estarías dispuesto, y no digo tú, digo cual que nos está escuchando, estarías dispuesto a escucharlo, estarías dispuesto a caminar con él, no lo juzgarías, con lo cual pensar que tu amigo haría lo contrario contigo
es una excusa o una barrera que tú tienes en tu mente para no hacerlo. Hay lugares. Porque igual que tú no harías eso, la gente que está a tu alrededor tampoco. Entonces siento que muchas veces es simplemente el miedo que tenemos a destruir nuestra imagen de perfección o de éxito que nos hemos ido construyendo en la vida. Sí hay sitios, sí hay personas. Otra cosa es que tú quieras hacerlo, otra cosa es que quieras escuchar lo que te van a decir. Pero hay. Ahora, la pelea no está fuera, está dentro. Entonces, cuando digo que no me lo creo, es que no me lo creo. Pero no es mal plan, sino que simplemente estás montándote una peli que tú ni siquiera harías. O sea, que no tratarías así a la gente. Porque pues la iglesia no se trata de eso. Entonces, yo lo que le diría es lo que dice la Biblia. Dice, confesando los pecados unos a otros, orando unos por otros, para que el diablo no gane. Y claro, cuando en ese texto habla de que la lucha está en que no hablemos unos con otros. Claro, entonces, los silencios, sí que hay lugares. Lo que pasa es que te tienes que animar y tienes que romper una barrera que es muy alta. Eso sí, lo acepto, que es una barrera muy alta. Que el otro día hablábamos justo creo que tú fuiste el sábado a lo de la cumbre esta de, no sé cómo se llama, de líderes. Pastores, la alianza. Y hablaban de eso, de tener gente, de cómo los pastores llevan sus luchas. Entonces uno decía, tienes que ser honesto con la iglesia, y estábamos ahí como debatiendo. Y nosotros llegamos a la conclusión de que todos tenemos un lugar al que ir, pero no vamos. Qué bueno. Entonces, creo que eso es un poco así. Y creo que es por un concepto de falsa perfección, falsa... Ahora, yo en mi opinión decía, un pastor no debe, lo que hablaba antes, está teniendo unas luchas, hay lugares a los que ir en el que no le vas a hacer daño a alguien. ¿Por qué? Porque a lo mejor dice, no, el pastor tiene que ser honesto. Sí, pero sabio. También. Sabio, es decir, yo creo que ahí es un equilibrio. Pero, para terminarte esa, es animarte. Y es que te vas a dar cuenta. Yo recuerdo un campamento que vino a predicar Andrés Pérez y predicó de esto, Droy, de Praxis, y que para mí es uno de mis predicadores favoritos. Y él habló de la importancia de los amigos, y entonces de repente al final dijo, y ahora, por lo que estés pasando, busca un amigo tuyo, ve y cuéntaselo y orar. Y se quedó quieto. Y no se levantaba ni Peter. O sea, eso era todo el mundo con una tensión de... El mundo quieto parado. Y de repente un chaval que estaba con 1000 cosas por dentro se levantó y se fue a buscar a un amigo y se puso a hablar. Y fue levantarse ese chaval y se empezó a levantar todo el mundo. Y se cambió el ambiente de tensión a un ambiente tan bonito de orar unos por otros, de nadie se fue de ahí diciendo me han juzgado, me han señalado. Todo el mundo se fue con mucha paz en el corazón. Entonces es dar el primer paso, es que alguien se levante y se siente al lado del otro y le diga, tío, hablemos. Y te vas a dar cuenta que en ese momento el Señor gana. Lo que pasa es que, claro, ¿hasta qué pasó? Pues no se fueron 5 minutos, a mí se me hicieron 3 horas y media. Yo estaba sentado atrás diciendo, estaba que me levantaba yo a decirle algo a alguien, que salga alguien, que esto es un desastre. Pero esa es la barrera. Yo creo que hay que animarse. Ok, está bueno eso. Y en un momento donde, por ejemplo, un aprendizaje que hayas tenido, o sea, algo que hayas aprendido de Dios, no sé si nuevo o que a Dios te hayas recordado o que te haya venido como que de nuevo a la mente, al corazón, en un momento donde de esas crisis o de esos momentos de X, dudar, lo que sea, dudabas de Dios, pero aprendiste algo. O sea, como que en ese momento donde tú decías, ahora mismo no entiendo, no sé por qué pasa, para mí no tiene sentido o no debería ser así, y pum, aprendiste algo que dijiste, ostras. Yo siempre recuerdo uno de los momentos en los que yo más frustrado estaba porque había hecho las cosas bien y no me iba como yo esperaba. No estaba frustrado por que había hecho las cosas mal y me estaba comiendo mis consecuencias. Había hecho las cosas bien, había hecho... No quiero entrar en detalles porque es largo. Y recuerdo que eso me llevó a un desánimo y poco a poco se convirtió en una excusa para dejar de hacer las cosas bien. ¿Vale? Okay. Y cuando estaba en el momento más
bajo emocionalmente, me empezaron a pasar muchas cosas buenas. Ojo. Y yo ahí en ese momento, aparte de recapacitar brutalmente, lo que aprendí es que siempre eran los tiempos de Dios. O sea, siempre era el camino al paso que el Señor marcaba y no al que yo marcaba, independientemente de que yo lo hiciera bien o mal. Y aprendí, y eso lo tengo siempre muy, muy marcado. No sé, yo no decido el cuándo. Por eso cuando algo me va peor de lo que esperaba, en este punto de mi vida me quedo tranquilo. Digo, bueno... Todavía no. No, o no. O no. Y es otra cosa. Yo sí, en esos momentos me di cuenta que el Señor estaba llevando su plan y que a mí me toca muchas veces caminar con poca luz. Es decir, veo el siguiente paso y ya está. Pero fue eso, en el peor momento me empezaron a pasar cosas muy buenas y yo decía, es que no me merezco ni una de estas cosas, ¿no? Porque, y todo esto venía de un momento de decir, me las merecía según yo allí y no pasaron. Y no pasaron. Y también tenían que ver con gente que yo quería que me ayudara en mi mente, ¿no? Estaba en el proceso de caminar en la música y todo, y yo tenía mi plan, que esta persona iba a ser clave, que él me iba a abrir esta puerta, que no sé qué. Y cuando esto no estaba pasando, yo decía, ¿pero qué? Y había yo abandonado otras opciones por ser súper honesto con el llamado que Dios me había dado, y de repente estas puertas se seguían cerrando. Y son los tiempos de Dios. ¿Qué pasa? Que los tiempos de Dios ¿quién los mide? ¿Y cuándo los mide? Ni siquiera todas las historias son iguales, ni todos los procesos, ni todos por dentro aprendemos a la misma velocidad para que el Señor pueda ir soltando cosas en nuestra vida, con lo cual no existe una fórmula mágica, más que saber que el Señor, y es el texto, ¿no? Dice, si vosotros sois padres malos, jamás le darías a tu hijo una piedra. ¿Cómo crees que Dios te va a dar una piedra? Entonces, cuando estés con piedras, tienes que pensar, ¿me he metido yo en las piedras? Pues simplemente un camino que tengo que seguir caminando y ya está. Pero claro, cuando estás en medio del asunto, se complica. Pero yo fue eso, tío. Empecé a recibir cosas buenas que no me merecía. Y eso me hizo tener la seguridad de que mi vida está en las manos del Señor 100% y da igual la temporada. Y en esos momentos de crisis, en general, ¿tú crees que la iglesia, o sea, obviamente cuando hablamos de iglesia, hablamos nosotros, todos los que formamos parte de las personas de la iglesia, ¿crees que en general, por los motivos X que sean, porque, por ejemplo, como el ejemplo de antes, a alguien le cuesta romper el hielo, se busca la excusa para decir, no, es que no tengo nadie con quien hablar, no sé qué, o sea, ¿crees que en general la iglesia, personas, estamos, o en este caso vamos a ponerlo más específico, de España, la iglesia en España, está experimentando una crisis de fe en el sentido de que a veces no encuentran dónde llorar con su fe? O sea, digo tener fe o tengo fe, creo en Dios, pero tengo mis crisis, tengo mis momentos, dudo. O sea, ¿crees que realmente en general la iglesia está generando un espacio de seguridad o ahora sí o antes no? ¿Crees que siempre ha habido? Yo creo que ha cambiado un poco esa por lo menos el discurso. Yo creo que ha cambiado el discurso de si estoy en Cristo tengo que estar todo bien. Ajá. Yo no lo veo tanto ya. Es decir, si obviamente estás en Cristo, tu vida está bien, pero no todo está bien. No siento que estemos en ese momento ahora mismo, ¿eh? Quizás me equivoque, no conozco todas las comunidades, pero las que conozco no las veo. El discurso ha cambiado. Sí, no las veo en ese ambiente de generar ansiedad por perfección. Creo que el camino a todos nos ha ablandado, ¿no? Y pienso que todos hemos pasado una época en la que pensábamos de una manera más estricta y no es que ahora seamos laxos, que esto es lo que la gente, es que eres un tibio. A veces cuando digo cosas no soy un tibio, amigo, o sea, simplemente considero que yo no puedo controlar los tiempos. Y al final, yo he predicado esto hace unas semanas, me puse a analizar la vida de Judas. Me parece una maravilla esta historia. Y todos juzgamos a Judas, pero todos vendieron a Jesús al final. O sea, es que una u otra manera. Sí, todos lo vendieron. Es decir, todos tenían un precio, que este es el punto al que yo voy. Todos tenían un precio, pero el punto es que todos tuvieron un momento en el que se rompieron y hubo unos que volvieron a Jesús
y ahí encontraron restauración a su rotura, y Judas volvió a donde había traicionado a Jesús a buscar en ellos el perdón. Para mí esa es una gran diferencia. Entonces yo siento que la iglesia hoy en día no está en ese punto de que estábamos antes como que eras como la perfección. No, yo siento que no. Siento que el que quiera sentirse así es porque tiene una mochila de muchas cosas detrás que se tiene que quitar. Pero no conozco hoy en día yo comunidades aquí así, la verdad. Pienso que se parecen más a bueno, vuelve y hablemos, a dar un espacio, y no lo veo tan así, ¿sabes, tío? No sé si me equivoco. No, yo también lo veo, o sea, por las personas con las que he hablado. Tampoco conozco a todas las iglesias, claro, pero sí que es verdad que pero es un patrón. Sí, es verdad. Es un patrón que se va repitiendo. Y, por ejemplo, ¿qué crisis detectarías tú? O sea, digamos, por donde has ido a ministrar, a predicar, que puedas detectar, que tú digas, sin embargo, esto es una crisis que estoy detectando en la iglesia de hoy, que tal vez puede que de aquí a unos meses, unos años, también digamos, uy, ha cambiado, pero que tú detectes y tú digas, ¿sería bueno esto o tratarlo, o cambiarlo, o que esto mute, o que esto pueda tener un punto de, no sé, de algún cambio que tú detectes o que tú hayas así percibido? Generalizado no, pero sí te voy a decir que es algo que el Señor me ha venido hablando, que todo el mundo tiene un precio. Su fe tiene un precio. Y entonces, dependiendo de tu país o de tu momento, entonces, ¿cuál es tu precio? Hay gente que su precio para seguir a Jesús es que yo voy a seguir a Jesús hasta que encuentre una novia, o un novio, o un marido, una mujer, o una estabilidad, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que un mal que sí que tenemos es que no nos hemos sentado a analizar cuál es nuestro precio para poder frenar esa actitud. Es decir, siento que la fe de mucha gente está ligada a algo, que es, si consigo lo que estaba buscando, mi fe baja, porque ya tengo la estabilidad que esperaba. O si no consigo, mi precio a lo mejor no era ese, pero si Dios no me da lo que yo esperaba, igual baja. Hay gente que es, yo sigo a Jesús siempre y cuando no entre en ninguna prueba, porque entonces me desanimo. Aprender a encontrar mi precio me va a ayudar a que cuando esté en esa situación, a entender que estoy en una prueba, porque esto nace de la misma historia. Es que para mí es súper curioso, tío, porque Judas ya tenía un precio, que era el precio del perfume. Y dice que eran 300 denarios, y si lo pones tu primo ChatGPT hoy, te dice que las 30 monedas de plata tienen un valor muy similar a los 300 denarios del perfume. Pero para mí la clave de todo esto es, si Judas ya robaba, es porque él ya tenía planificado irse. Si no, ¿para qué robaba? Claro. Es decir, que se lo gastaba por las noches, se estaba comprando una casa en su pueblo. Y yo digo, ¿cuántas veces nuestras crisis de fe son planificadas? Es decir, yo estoy aquí siguiendo a Jesús porque tengo un plan. Está todo pensado. No, a lo mejor la gente no lo tiene escrito y no se ha puesto así. Pero yo sí siento que cuando veo a la gente que se desanima y se va, en muchos casos es porque ya se llenó el papel de cosas que quería de Jesús, o porque no se llenó. A lo que me lleva a pensar que nosotros sí que necesitamos recalcular por qué seguimos a Jesús, y por qué queremos dar nuestra vida para Jesús, y por qué queremos seguir al Señor. Y eso es un ejercicio que te va a ayudar a caminar en los diferentes momentos de la vida, en los de la abundancia, en los de la escasez, en el saber que yo tengo un precio, pero que voy a poner la sangre de Jesús en ese precio. Es decir, que si me llega lo que yo pido, voy a seguir siendo una persona firme, pero si no me llega, igual voy a seguir siendo una persona que espera al Señor. Y creo que si aprendemos eso, entre todos, las crisis se van a llevar de otra manera. Porque, tío, esto me da muchas vueltas. Todos tenemos un precio. Todos tenemos un precio. ¿Podemos ponerle ese título al podcast? Sí, es que todos tenemos un precio. Entonces, en ese precio, yo lo he visto, bueno, tú que estás trabajando con gente, lo habrás visto un montón de veces. Gente que un poquito de estabilidad les quita su relación con Dios prácticamente. Total. O gente que mientras todo les vaya bien, tienen cualquier tipo de prueba y entonces su fe se resiente. Problemas.
Y yo digo, ese era el precio. O sea, Judas tenía un precio, pero Pedro también. Simplemente eran precios distintos. Judas estaba buscando dinero. Pedro... Pedro para mí fue de los mejores porque fue hasta el final, pero quizás su precio era su vida. Es decir, cuando él se vio en peligro él... O sea, estuvo bien hasta que Jesús... Mientras fue Jesús valiente estaba hasta en que vio el peligro. Cuando estuvo en peligro él, se fue para atrás. Pero... Bueno, que no creo que fuera tan así porque él se jugó la vida por Jesús. Le cortó una oreja a un general y eso era muerte. Pero bueno, el punto es que al final todos vendemos a Jesús en algún momento. Todos vendemos nuestros principios en algún momento. Entonces, para mí la enseñanza es ¿dónde voy cuando he vendido a Jesús? O sea, ¿a dónde corro? ¿Dónde me escondo? Los discípulos se fueron al lugar correcto y Judas fue al lugar incorrecto. Y te destaco una última cosita. Todos cuando en la cena estaban diciendo solo dijo seré yo maestro Judas. El resto dijo seré yo Señor. Y creo que la diferencia de tu caminar en la fe y en las crisis es si para ti Jesús es tu Señor o es tu maestro. Si es todo lo que el Señor dice es sí y amén, o es alguien de quien aprendo, que me gusta, que las palabras de Jesús son bonitas, que lo que predican en la iglesia me bendice, que me da un buen camino para que me vaya mejor, o es mi Señor. Y si es mi Señor es otro asunto, porque es lo que diga, lo entienda o no lo entienda, me guste o no me guste, lo quiero o no lo quiero. Va a misa. Literalmente, es misa. Entonces ahí está la clave. Creo que cada uno lo va a ejemplificar de una manera distinta, pero la clave es entender la diferencia entre maestro y Señor. Hay gente que va a la iglesia que Jesús es su maestro y hay otra que es su Señor. Y creo que el objetivo de todos nosotros debería ser que Jesús fuese nuestro Señor, lo cual no es siempre agradable. O sea, a veces pasa de mí esta copa y no pasa. Y ya está. Literal. Pero es buenísimo saber eso que estás diciendo de decir, todos nos vamos a romper. O sea, y eso es como que lo podemos firmar ya. O sea, todos nos vamos a romper y nos vamos a encontrar en diferentes etapas, en diferentes lugares o con diferente precio, en algún momento roto. O sea, la pregunta ni siquiera tiene que ser ¿me romperé, no me romperé? Porque ¿cuándo? Me voy a romper. Sino, ¿o dónde? ¿Cuándo, dónde y qué voy a hacer en ese momento? O sea, creo que realmente lo que puede garantizar el futuro diferente al de Judas va a ser lo que nos preguntemos de a dónde voy a ir en el momento que ya me vea roto y ya diga, ok, ya está, o sea, estoy roto, tengo la crisis, ¿a dónde voy? Creo que ahí es donde creo que puede cambiar la historia. Porque... Y esta historia es muy bonita porque cuando Jesús resucita, no todo se restaura el primer día. Es más, se les aparece un día, se les aparece el siguiente, 8 días después, de repente se les aparece otra vez cada uno en su casa. A veces la restauración, no a veces, casi siempre toma tiempo. Y eso es otra cosa que nosotros tenemos que entender, que cuando hemos sido rotos, las cosas se van a arreglar, pero no se van a arreglar tampoco al tiempo que yo quiera, ni como yo quiera, ni mi forma. Jesús fue arreglando poco a poco a cada discípulo, fue sanando y teniendo momentos con ellos que iban recuperando el llamado, la relación, etc. Y en nuestro caso es igual, es decir, hay gente aquí que está viendo esto que siente que se rompió su llamado, que se rompió, y sí se va a restaurar, pero claro, tienes que caminar al ritmo de Jesús, porque Jesús es tu Señor, no es tu maestro. Entonces, pero siempre va a haber restauración. O sea, yo no he visto a nadie que se haya roto en algún área, que haya vuelto al Señor y se haya quedado roto. Esto sí te lo puedo afirmar 100%. Pero hay que esperar. La paciencia es la madre de todas las ciencias, decían. El tiempo es importante. Voy a romper aquí un poquito. Esta es ya la penúltima. Ya después te tengo un desafío ahí para que y con ese cerramos. Pero tengo aquí para romper un poquito el patrón. Tiene que ver igual con crisis, pero con algo que yo he visto que está muy, muy en tendencia, o por lo menos en todo lo que es redes. Lo he visto mucho. He visto gente hablando a favor, gente en contra, y quiero saber qué piensa Quique de esto.
Creo que debe venir, a ver, venga. No sé, bueno, no sé si tampoco es muy complicado, pero, por ejemplo, he visto mucho que no sé si esto al final alimenta un poco, bueno, no sé si alimenta la crisis o la hace más grande o sirve de excusa para gente que tal vez está como que pensando, tanteando, bueno, en mi crisis me acerco a Dios, voy a buscar a Dios, me acerco y quiero ser parte de una congregación. El hecho de que hay mucha gente ahora, por ejemplo, haciendo un podcast, haciendo contenido, pero con el único objetivo de elegir contenido cristiano, sea podcast, sean canciones, sean predicadores, sean iglesias, simplemente para criticarlo. O sea, su contenido es elegir contenido cristiano para criticarlo. O sea, es como que para sacarle todas las pegas, todas las equivocaciones que tienen, todos los errores que tienen, pero todo cristiano. O sea, no de gente secular, sino que vamos a elegir a gente cristiana que está haciendo cosas para criticarlo y decir todo lo que están haciendo mal. Quiero saber qué piensas de eso. Que os busquéis una vida. Si tú tienes un podcast, y me salen muchos, no pensé que ibas a ir por ahí, pero me salen muchos. Mi pregunta es, ¿quién nos ha nombrado policías de la verdad? Ahora, quiero hacer un inciso. ¿Estoy de acuerdo con todo lo que hace todo el mundo y lo que dice todo el mundo? No. Evidentemente. Creo que hay gente que dice cosas que no debería decir. Lo creo. ¿Es mi responsabilidad corregir eso? No. O sea, aquí la cuestión es, yo no he sido llamado a ser el policía de la verdad. Con lo cual, mi compromiso es yo hacer las cosas como considero que están bien hechas. No esperar que todo el mundo haga las cosas como yo quiero que las hagan. Punto número 2. Nadie ama más a esas personas que Dios. Es decir, esto gentucilla que se dedica a señalar pastores, iglesias, en podcast y cosas de estas, se les olvida que ellos no murieron por esas personas. Con lo cual, si el Señor tiene que intervenir para que ciertos abusos paren, lo va a hacer. Porque ni siquiera el pastor que está haciendo esos abusos en el otro lado, o líder o lo que sea, está por encima de Dios. Con lo cual, no tengo por qué estar de acuerdo, pero sí que tenemos que bajarle el tono a las críticas, y yo creo que nuestra responsabilidad es construir lo que nosotros creemos que está correcto. Y van a sacar versículos de el espiritual juzga todas las cosas, no sé qué, nos podemos matar 100 horas así. Pero la pregunta es, ¿qué beneficio tiene que yo haga un podcast o que cree un contenido señalando a las doctrinas de los demás o etcétera? Es que no me quiero meter en eso. A mí me parece que es amarillismo puro y duro. Me parece que no hemos sido llamados a eso. Y me parece que no he visto a nadie que vea un podcast y diga, tienes razón. Ya está. Se acabó. Con lo cual, yo visito muchas iglesias. Y hay momentos en los que me siento más cómodo y momentos en los que me siento más incómodo. Y yo tiendo a pensar así. Otra vez pueden pensar que soy un tibio. No soy un tibio, pero no es mi responsabilidad. ¿Iría yo a esta iglesia? Jamás en la vida. Pero hay cientos o miles de personas que sí vienen y que están encontrándose con Jesús y la palabra de Dios a través de esta manera de hacer iglesia. ¿Cómo voy a hacer yo o criticar eso? Si todos hiciesen o piensan como yo o actúan como yo, toda esa gente no estaría siendo pastoreada. Con lo cual, no me meto. Sé que el Señor ama a su gente, sé que el Señor se encarga, y si alguien me pregunta en privado y tengo que darle una opinión y considero que es el lugar para darla, lo haré. Pero si no, no. Y otra cosa que hago, tío, intento ver lo bueno de todos los sitios. Es decir, las cosas malas las ves rápido, pero ¿por qué a esta gente le va bien? ¿Por qué hay tanta gente? O sea, ¿Están engañando a todo el mundo tanto? Porque es que esta es la tendencia, que todo el mundo es un mermado mental. O sea, nadie tiene criterio, solo los que hacen el podcast. No sé, a mí no me gusta. No me gusta que no podamos soportar las diferencias
en tantas cosas. ¿Y qué es lo que más abunda, la diferencia? Sí, o sea, yo veo vídeos de ahora que está todo esto tan de moda de el dispensacionalismo, amilenialismo, y entonces critican a uno porque Israel no, tal y cual. Tío, haz lo que tú creas que Dios te está llamando a hacer. Hazlo así. Pero si otro está haciendo otra cosa, relájate, o sea, ya está, o sea, no... Mótelo con calma. Sí, o sea, ¿quién te ha nombrado a ti? ¿Quién te ha puesto a ti la responsabilidad o la placa de sheriff de la iglesia? No lo eres. Y creo que es hacer algo que Dios no te ha llamado a hacer. Podría decir que es incluso pecado. Porque al final... Y luego, cuando la gente nos ve desde fuera y ve esas peleas, yo digo, ¿qué pensarán? Me acuerdo cuando me tomé una foto con Juanes. Y la subí. Me invitaron a un concierto de Juanes y para conocerlo, porque varios de sus músicos son cristianos. Y yo cuando leía los comentarios de los cristianos... ¿Te funaron? ¿O más o menos? Pero era como mucha falta de respeto a Juanes. ¿Qué? Y yo decía, voy a desactivar los comentarios. Qué vergüenza que alguien no creyente lea esto y piense que nosotros somos... O sea, ¿a quién estabas adorando cuando ibas a Juanes? Digo, literalmente a nadie. O sea, algunos deben pensar que es algún tipo de rito satánico, o sea... Y yo pregunto, qué vergüenza, porque a mí me sigue gente de la industria de la música que no son cristianos, qué vergüenza que nos vean peleando por estas memeces. Y yo quité los comentarios porque pienso, que no lo lea Juanes. Yo le había hablado, le había saludado, Dios te bendiga, que bien que él estaba empezando un camino con Jesús, que tendrá sus altibajos, claro. Y de repente entra y se encuentra a toda esta gente, digo, se va a espantar de nosotros. Pero esto pasa igual, imagínate que tú eres un no creyente o alguien que estás dudando y te encuentras a un tipo insultando a aquel pastor, entonces tú dices, todas las iglesias son malas, todo. Y esta frase la escuché en un podcast y la hago mía. Cuando un pastor falla, cuando alguien se equivoca, cuando una iglesia cae, hace mucho revuelo. Pero por cada vez que pasa eso, hay 1.000, 2.000, 3.000, 20.000 que lo están haciendo bien y que se están restaurando y las cosas. Pero claro, los aviones que aterrizan no salen en las noticias. Solo los que se estrellan. Entonces sí, lamentablemente somos humanos y hay aviones que se van a estrellar. Y ojalá que no, pero si es que ha pasado toda la vida. Es decir, te vamos a leer los reyes de Israel, toda la vida, pero eso quiere decir que entonces todas las iglesias son tenebrosas, que todos los pastores tienen una agenda oculta. Hay gente que ha dejado su vida, que ha invertido sus mejores años y que puede tener errores. Pero esto no me da mi permiso para tomar un micrófono y una cámara y criticar al pastor que lleva 30 años dando su vida. Es que lo está haciendo por robarle a la gente. Amigo, la mayoría de los pastores han remado, que dicen un dicho argentino que me encanta, en dulce de leche. Se han empezado a servir al Señor cuando no había nada y ha habido momentos en los que a lo mejor ha habido más abundancia y a ti te da la gana de venir a comentar justo ahora. Pero cuando no había nadie ahí mirándolo ni comentando. Jesús, cuando le lava los pies a los discípulos, para mí es el ejemplo más bonito de enseñarnos a mirarle los pies a la gente y ver por dónde han caminado, de qué tienen los pies sucios. Y pienso que la gente que se dedica a criticar tiene cero ganas de verle los pies a la gente y ver por dónde han caminado y de qué tienen los pies sucios. Y yo estoy súper en contra de eso. Me da igual, me peleo con quien sea. Además, las únicas broncas que he tenido últimamente han sido por estas cosas, porque entro a defender gente que no estoy de acuerdo con ellos, pero que no se merecen este ataque para nada. Es decir, que yo no estoy de acuerdo con alguien no quita su servicio al Señor, no quita su inversión, y el Señor hará lo que tenga que hacer con ellos y les pedirá, como a mí, porque a veces parece que el Señor nada más que pide cuentas para allá. ¿Te va a pedir cuentas a ti el Señor de este No, te va a pedir cuentas a todo el mundo. Con lo cual, para mí, haz contenido de lo que tú creas que es bueno, haz contenido de lo que tú crees que es correcto y edifica, usa tus redes para edificar y ya. Yo creo que ahí ese punto es, creo que clave, porque lo mencionaste antes, al final ese tipo de contenido hace que mucha gente cuando esté en la crisis y se plantee, ¿será que voy a ir? Uy, no, pero si vi cuando tal persona le pasó y lo que le dijeron,
yo ahí ni me aparezco, yo no voy, yo no me puedo acercar ahí, yo no me puedo exponer. O con el ejemplo de antes, me voy a sentar a hablar con alguien cuando veo lo que están haciendo con los que son, se supone, de su familia, de su grupo. Lo que hacen es como, yo no me pienso ir a exponer allí. O sea, creo que al final el poder usar todos los recursos que tengamos para edificar la fe de la gente y que la gente pueda decir, en un momento de crisis, tengo un lugar a donde... ¿Para qué eran las cartas de Pablo? Justamente para corregir a la iglesia, con lo cual desde el principio de los tiempos las iglesias tienen que ser corregidas y hoy en día seguimos siendo corregidos, con lo cual quiere decir que las iglesias hacemos cosas mal. Absolutamente. Bueno, y mientras no en plan de chulería ahí... de hacemos cosas mal, esto es lo que hay. No, es que es así, es decir, a medida que vamos caminando dice la Biblia que el Señor endereza nuestros pasos. Hay que dar pasos para que te enderecen algo. Entonces ya está, las cartas eran para corregir, siguen siendo para corregir y estamos todos caminando en lo mismo. Pero me encantaría dar nombres porque me salen varios y no sé cómo quitarlos, tío, porque no los quiero bloquear, pero no los quiero ver. Entonces estoy ahí en eso, tío. Si alguien sabe aquí en el chat que me diga cómo quito de TikTok a esta gente, macho. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Iba a preguntarte más de ahí, meter más el dedo en la llaga, pero no, yo creo que... sí, me da igual. Yo creo que está bien. Está bien explicado, se ha entendido, ¿no? Se ha entendido un poco. Sí, más que todo era como ver, como analizar un poco como la situación, como veo mucha gente como hablando de eso, o incluso, por ejemplo, no canta, pero te critica a ti de tus canciones, de cómo cantas, o sea, a mí criticarme, a mí sí. Llenarme de críticas. El otro día cuando salió la canción con Marcos, se me había olvidado que Marcos tiene mucha gente que lo ama y mucha gente que lo odia, tío. Es verdad. Y se me olvida hasta que estoy ahí, digo, es verdad. Y algunos pues ya me daban a mí ya que estaba yo ahí. Tú también, el saco. Ostras, me reí muchísimo. Me reía mucho porque había cosas que me decían muy divertidas, tío. Gente que me quería ofender y me daba risa porque decía, tú que cantas como tal. Digo, ya, si yo pienso igual que tú, tío, pero aquí estoy. Yo siempre uso la palabra, una frase que usa mi padre mucho. Digo, qué mal tiene que estar Dios de personal que tiene que contar conmigo. Ya lo sé. Yo pienso en el Señor diciendo, ¿a quién uso? Y que tenga que escogerme a mí. ¿Cómo está el patio, Está la cosa muy difícil. Pero tú que me criticas, hazte tu banda, claro, ponte a y cantar. haz tus discos y rómpela, amigo. Tienes un suscriptor aquí. Tío, pero es que es así, es un poco yo iba a eso. Pero ahora para ir cerrando, porque ya nos quedamos sin tiempo, ¿verdad? Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Están haciendo así? ¿Es una sí, amenaza? Ya llega el punto donde empiezan a amenazar. Esta parte necesito que puedas contestarme sin pensar demasiado. O sea, bueno, a ver, tienes que pensar porque para poder responder, claro, pero algo de neurona tienes que usar. Vamos a ver. Pero sin darle como mucha profundidad, como que lo primero que te venga a la mente, así que tú digas, esto. Ahí va, la primera. Una canción tuya que escribiste llorando. O sea, llorando no hace falta literalmente, sino en un momento en plan... Aún así me amas. Aún así me amas. Me encanta. Buena canción. Buscarla, para los que no sabéis qué canción es. Segunda, una herida que aún está sanando. De lo que sea, del área que sea. Uy, varias, pero no sé si quiero hablar de esto. O la que tú quieras, si no... Pero sabes que las heridas, muchas son de la amistad. Ok. Amistades Valdría. en las que yo esperaba otra cosa y probablemente ellos o él o ella o ella esperaban otra cosa de mí. Ok. Tercera, una promesa de Dios que hoy sostiene tu fe. Para mí, el verso del Salmo que dice: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Uf, qué bueno. Aparte estoy escribiendo una canción sobre ese. Para mí es un texto muy, muy valioso. Amplío un poquito. Porque el salmista ya se sentía así. Y yo digo, si nosotros no creemos que vamos a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, esto de la eternidad es muy bonito y muy abstracto. Pero a todos nos gusta la fe se flaquea. Y yo siempre digo, creo que veré la bondad en la tierra de los vivientes. Creo que voy a ver la bondad de Dios aquí. Y lo hemos hablado, ¿no? La bondad de Dios no siempre es que Dios haga lo que yo quiera. Pero sí creo que veré la bondad. Qué bueno. La cuarta, una verdad sobre Dios. Esta más o menos la tocamos antes, pero puedes decir otra. Una verdad sobre Dios que descubriste llorando, o sea, en momento crisis. Que Dios no está a mi antojo. Muy buena. Y la última,
una palabra que quisieras dejarle a alguien que está o en una crisis o también valdría decepcionado por la iglesia, hablando en el sentido, una decepción porque estuvo en una iglesia, o decepcionado de lo que, digamos, proyecta la iglesia por los malos ejemplos que hay, por lo que dijiste antes. Sale en la noticia el que se estrella. Porque has tenido una mala experiencia. Y sí hay gente que ha tenido muy malas experiencias en iglesias y con pastores, y yo te entiendo, y mi recomendación es que te vayas a otra iglesia. Mira, nosotros el otro día estábamos, te voy a poner un ejemplo y os dejo con esto. Estábamos en el aeropuerto de Brasil y entró el 7 veces campeón de fisioculturismo que se llama Ronnie Coleman. Nunca lo había visto yo en mi vida, ni sabía quién era. Pasó en silla de ruedas. Muy fuerte, pero no puede andar. Siempre a veces sí me encanta porque es como que... Entonces, Marcos, nuestro pianista, súper fan, y se volvió loco. O sea, estábamos destruidos de aquí, así, destruidos más no derribados, que diría. Y de repente lo vio, digo, una foto, tal. Fuimos a tomar la foto. El tipo más antipático, menos agradable que he visto en mi vida. O sea, yo estaba tomando la foto y yo me sentía incómodo del momento. Ahora os enseño la foto para que la veáis. Ese tipo puso una cara de agrio. Entonces, nos sentamos, le llegué a preguntar, oye, si no quieres la foto, no te la tomamos. O sea, la cara que tenía, que yo le dije, amigo, no necesitamos tomar la foto. Como no me contestó, la tomé rápido y nos vamos. Y digo yo, que me pille si quiere, ¿no? Y nos sentamos y se nos acerca un señor y nos dijo, ¿quién es este? Y le explicamos quién era. Y él vio la situación, que fue tensa, y dijo una frase, dijo, nunca conozcas a tus héroes. El concepto de te vas a decepcionar de tu ser, te vas a decepcionar de todo el mundo. Te decepcionas cuando eres niño y pasas a adolescente y ves de repente que tus padres no son perfectos, te decepcionas. Cuando estás caminando y sabes más, te decepcionas de tus profesores, te decepcionas de tus amigos, te decepcionas de tu pastor, te vas a decepcionar de tu pareja cuando veas que es humano o humana, es un ser humano. Con lo cual, el consejo que te doy es que aprendas a ver las cosas buenas y las cosas malas de los lugares, porque todos lo van a tener. Entonces, Marcos, que le encanta el fitness y el gimnasio, podría decir, pues yo nunca más voy a ir a un gimnasio porque Ronnie Coleman me ha tratado mal. Y todos pensaríamos, ¿qué te pasa? Entonces, si alguien alguna vez te ha hecho algo, eso no quita que ir a un gimnasio es bueno, que congregarte es bueno, que estar conectado con otros cristianos es bueno. Quizás ese no es tu lugar, pero el concepto no cambia. Es como si un día me atraganto con un brócoli y entonces solo como pizza. No, amigo, eso no es así. Entonces, te entiendo que probablemente hayas sufrido, y no banalizo el sufrimiento de mucha gente, porque han pasado cosas muy turbias. Sí. Que yo no me considere juez no significa que no las vea y que no tenga una opinión, pero no quita que es bueno. Con lo cual, conoce a tus héroes, conoce a tu gente y entiende que son personas rotas sirviendo al Señor, conoce que son humanos, y la Biblia es muy intencional. No hay nadie extraordinario en la Biblia que la Biblia no sea intencional en enseñarte sus lados oscuros. ¿Por qué? Porque como todos los tenemos, te está dando, primero te está avisando de, mira, Rey David tenía un lado oscuro, Moisés tenía un lado oscuro, Pedro tenía un lado oscuro. ¿Por qué lo hace? Primero, para que tú sepas que toda la persona a la que admires tiene un lado oscuro, toda. Y segundo, que tú también lo tienes, que te animes, que Dios te puede usar incluso teniendo cosas que estás trabajando y que estás peleando. Así que ánimo y conoce a tus héroes. Te va a ir bien saber que Dios usa gente rota, imperfecta, y aún así se glorifica en su vida, y eso es lo más maravilloso, porque te da esperanza a ti, me da esperanza a mí y a todos. Excelente. Quique, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Te damos gracias por tu tiempo. Y saludos a cada uno de los que están del otro lado. Gracias por estar con nosotros en otro episodio. Bueno, ya tiene nombre, lo dijimos antes, todos tenemos un precio. Todos tenemos un precio. Así que este es el título de este podcast con Quique Pavón. Muchas gracias. Gracias a todos los que están por allí. Nos vemos en el siguiente episodio. Los vamos a sorprender, estoy seguro de ello. Vamos a ver a quién traemos, con quién vamos a compartir, pero estoy seguro que los va a sorprender. Así que Dios le bendiga un montón. Nos vemos en otro episodio más de Vida Sin Filtro. Chao.